Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad tenemos como invitado al profesor Tom Griffith, profesor de la Universidad de Newcastle en Australia y quien es además presidente de la Sociedad de Educación Comparada Internacional de Australia y de Nueva Zelanda. Bienvenido, Tom, a este contacto internacional. Buenas, gracias. Tom, el tema de la calidad educativa, los debates de la calidad educativa, eh, llaman la atención de los maestros, pero a la par preocupan, porque en algunas oportunidades sirven para mejorar los sistemas educativos y en otras para introducir contrarreformas. ¿Cuál es el estado del arte de los debates sobre calidad educativa en Australia? Buena pregunta y una pregunta grande, ¿no? Yo quiero decir que, como es bien conocido, en las últimas décadas, bajo la política del neoliberalismo, que quieren convertir la educación universitaria en un producto más del mercado, existe una tendencia muy fuerte para medir la calidad de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Y eso incluye en Australia, estamos viviendo eso. Y bien, este fenómeno tiene varios componentes. Con respecto a la experiencia estudiantil, como se dice, hay un énfasis en el uso de los cuestionarios que supuestamente evalúan los programas, los cursos, hasta la pedagogía y la práctica de los profesores universitarios. Se usa una escala para evaluar estos parámetros y por esto, este medio pretende reducir la complejidad entera de la educación a un número o varios números que representen la calidad. Y con estas estadísticas se pueden comparar la calidad de la experiencia estudiantil entre las universidades y tratar de atraer más estudiantes y sobre todo en el caso australiano, en estos momentos, atraer los estudiantes internacionales, los cuales pagan y así contribuyen a los ingresos de este importante rubro de explotación nacional. Eso primero. Y otra rama del proceso son los mecanismos para medir la calidad de la investigación. Y algo que todo el mundo reconoce es muy problemático, ¿no? Sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Los resultados incluyen medidas severas como los famosos rankings o el escalafón. Y en ese sentido, los rankings de las revistas científicas, las cuales pretenden medir la calidad de un artículo, de un trabajo académico publicado según la revista que publicó el artículo. No del contenido del artículo, ni de las ideas, ni nada. Otro pensamiento errado es que la cantidad de financiamiento que los académicos recaudan o reciben es otra medida de la calidad de su trabajo investigativo. Claro, se puede contar, es más fácil. Sin embargo, aunque todos los proyectos de investigación de alta calidad deben recibir fondos, la realidad es otra. Como todos sabemos, bajo el neoliberalismo, los mecanismos eficientes o científicos los que rigen. Y ellos sirven para distribuir los cada vez más escasos fondos públicos a las universidades y para justificar su reducción. Y estamos viviendo eso muy fuertemente en estos días en Australia. El gobierno nacional está cortando por 20% los fondos públicos para las universidades. Y quieren que los estudiantes paguen más y el gobierno nacional van a pagar menos. Y yo creo que hay un reconocimiento, o sea, un consenso bastante amplio que estos sistemas para comparar las universidades y para comparar la calidad
de su trabajo en la enseñanza y la investigación tiene problemas graves. Todo el mundo sabe que es problemático y no hacen lo que dicen. Los administradores, los académicos, los estudiantes reconocen que no sirve, que es un juego, pero debemos jugar ese juego para sobrevivir. Es un problema grande y es un problema cuando todos saben que algo no sirve, pero al mismo tiempo no pueden abandonar o salir del juego. Y los administradores se preocupan que van a perder clientes, los estudiantes, y su parte en el mercado educativo. Los profesores se preocupan que necesiten los rankings para asegurar su puesto de trabajo o para ascender el escalafón del trabajo. Y los estudiantes entienden que el título que van a recibir tiene un valor en el mercado que pretenden materializar dentro de un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer entonces? Primero yo creo que necesitamos nuevas medidas, nuevos mecanismos para medir la calidad de la educación universitaria. Mecanismos más útiles para las diferentes disciplinas académicas y mecanismos más cualitativos. Pero claro que todo depende de cómo entendemos el término calidad. Aunque parece que en muchas instituciones no hay mucho espacio para pensar, considerar, repensar qué es una educación de calidad. Pero eso es lo que necesitamos urgentemente. Y claro, me imagino que ustedes están de acuerdo de ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es la educación universitaria de calidad? Es cierto que yo, Griffiths de Australia, no puedo proponer una concepción absoluta, definitiva, en pocos minutos. Pero es cierto también que las medidas que tenemos tienen el poder de medir y entonces de definir cuál es la calidad. Y es erróneo, ¿no? Y que el resultado es demasiado limitado. Y entonces, como una tendencia general, se ha convertido la educación universitaria como nada más que una credencial para ganar un trabajo, un sueldo mejor en un futuro, es decir, recuperar la inversión personal de fondos. ¿Cuál es la misma fórmula que la famosa tasa de retornos que deja la educación como un factor de los procesos económicos capitalistas? Ahora bien, Tom, ustedes desarrollan de alguna manera investigación. La investigación está aún en los posgrados o está en centros de investigación independientes en Australia. ¿Cuál es la dinámica de la investigación en la universidad? ¿Dentro de la universidad o asociada a centros de investigación externos? Ajá. Bueno, tenemos las dos, ¿no? Y depende de la disciplina en donde uno trabaja, ¿no? Bueno, hasta ahora la investigación universitaria depende de fondos del gobierno federal. Tenemos un sistema, se llama el Consejo de Investigación australiano, que algo independiente de las universidades, pertenece al gobierno central y que cada año hay un proceso para entregar proyectos y buscar fondos para hacer estos proyectos. Entonces, esa es la forma más grande y más prestigiosa para recibir fondos públicos para hacer la investigación. Pero después los fondos se mandan para la universidad y los profesores hacen la investigación dentro de su universidad. Claro que dentro de las universidades hay grupos, hay centros de investigación temáticos, en otra forma hay algunos centros de investigación cooperativa entre varias universidades, así que en una escala más grande, pero
mayormente depende de esa forma de financiamiento del gobierno central. Aunque en las ciencias, sobre las ciencias duras, por ejemplo, o reciben dinero privado para la investigación. Y esa es una tendencia que las universidades quieren promover, el gobierno central quiere promover, quieren que el dinero privado apoye la investigación cada vez más y reducir el nivel de apoyo que el gobierno da. Hola, Tol. Hoy la sociedad mundial revoluciona sus conocimientos de manera muy acelerada. Hasta hace unas décadas el conocimiento científico y social perduraba 4 o 5 décadas. Es decir, perduraba casi el tiempo del ejercicio de una carrera docente. Hoy las revoluciones científico-tecnológicas son de ciclos de 4 o 6 años, lo cual implica profundas revoluciones en la formación docente. Es decir, un docente que ejerce durante 25 años es partícipe o testigo de por lo menos 6 revoluciones del conocimiento científico tecnológico. ¿Cómo se aborda esa nueva dinámica en la formación docente? Bueno, esa es una pregunta tremenda y un problema grande que tenemos en todo el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, déjame pensar un momento. Por un lado, hay un problema grande en la preparación de docentes que es muy largo, tiene una historia larga, que dicen que el conocimiento que ganan en la universidad es muy demasiado teórico y hace falta la práctica para enseñar la información pedagógica, técnica, esa cosa. Pero esa tendencia quiere decir que realmente no se pueden formar los docentes dentro de la escuela. Solamente hay que estar con un profesor y imitar, aprender de él, y no necesita una educación universitaria para eso. Esa es una tendencia que sigue y yo creo que está... Cuando enfrentamos ese problema que usted dice, que los cambios del conocimiento grande, revoluciones científicas, etc., ¿cómo podemos formar un docente ahora, en un tiempo corto, listo para eso? Es un problema. Y claro que necesita, eso no es nada nuevo, pero necesita una reconcepción de la profesión de los profesores cuando terminen la universidad y están enseñando en la escuela. Hay que repensar cómo van en su carrera, cómo ellos pueden responder a los cambios del conocimiento de su disciplina, los cambios más amplios de la interdisciplinaridad, toda esa cosa, cómo se pueden hacer eso mientras que están enseñando, trabajando en la escuela. Y claro que eso necesita una forma más sistemática para perfeccionamiento permanente de los profesores, ¿no? Vinculado o trabajando con los profesores, con las universidades. Bueno, eso es muy sencillo, pero en ese sentido. La otra cosa que yo, y como usted sabe, yo soy partidario del análisis sistema-mundo, y el gran filósofo Emanuel Wallerstein, que insiste y yo creo que eso es relevante en ese sentido, que insiste que la educación debe estar centrada en 3 cosas, incluyendo la preparación, formación de docentes. Primero, la tarea intelectual de entender la realidad social actual, con una perspectiva histórica de larga duración, algo que necesita el trabajo interdisciplinario
que reúne la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la belleza, en sus términos. Repensar el conocimiento hacia una unidisciplinaridad, o por lo menos interdisciplinario. Segundo, la tarea moral de discutir, pensar, imaginar cómo puede ser y cómo debe ser la realidad social, ahora y del futuro. Y tercer, la tarea política para actuar y cambiar, transformar el sistema mundo hacia una realidad, hacia el mundo que queremos construir. Y algo que yo creo necesita un movimiento social antisistémico muy grande. Claro, pero digo eso porque para mí, la formación de docentes deben incluir estos tres cosas como principios, fundamentos de la tarea de formar docentes, para que ellos también lleven estas tres tareas tan importantes en su trabajo en la escuela. Tenemos que ampliar ese proyecto, que incluso en las escuelas, yo creo que eso debe estar el principio básico del trabajo del profesor en la escuela. Enseñar a los estudiantes con las capacidades, con los conocimientos, las actitudes, para entender la realidad que vivimos, para imaginar un futuro que queremos, discutirlo, pensarlo, actuar, cambiar la realidad hacia un futuro mejor. Yo creo que todo el mundo podemos alcanzar un consenso amplio, que ese debe ser un principio, una cosa fundamental de la educación a todos los niveles. Entonces, dentro de eso yo creo hay un sentido que tenemos que pensar en el conocimiento, la estructura del conocimiento histórico, como está ahora y como debe estar en el futuro para resolver los problemas grandes que tenemos. Eso necesita un conocimiento interdisciplinario si vamos a resolver, por ejemplo, el problema ecológico que enfrentamos. Tom, tú te has dedicado en los últimos años a la educación comparada, a la investigación comparada. ¿Cuáles son, a tu juicio, en el caso de la región, los países cercanos a Australia e incluso en todo el tema de Europa, los mayores retos que tienen de transformación los sistemas educativos en esa área, en esa región? Los mayores retos de transformación educativa que tienen los sistemas educativos de la región. Wow. Bueno, en mi opinión, en Australia, en Nueva Zelanda, en la región, estamos viviendo, como en muchas partes del mundo, una crisis permanente, como dice Zizek, ¿no? Y no tiene final. Y ¿qué quiero decir? Que no estamos viendo transformaciones grandes dentro de la educación. No estamos viendo transformaciones de las... Seguimos, ¿cómo se dice? Todavía tenemos la escuela vieja, la universidad vieja, en muchos sentidos. Sigue con la pedagogía vieja. Y toda esa estructura del pasado que no sirve en muchos sentidos para el mundo de hoy ni para el futuro. Y entonces yo creo, Luis, hay un reconocimiento cada vez más amplio que ese es el problema que tenemos que transformar, tenemos que repensar, igual con ranking y la calidad de la educación. Todo el mundo reconoce que
nos sirve, tenemos que hacer algo. Y hasta que en todos los niveles, profesores, estudiantes, las comunidades, todo eso dentro de esa crisis económico y ambiental que tenemos aquí en Australia, extremadamente estamos pasando un proyecto de austeridad fuerte en estos momentos del gobierno nacional. Así que yo creo que yo tengo esperanza que en ese contexto hay muchas personas están buscando otra cosa, están buscando alternativa para la escuela, la educación, la sociedad, incluso la sociedad que tenemos y que queremos construir. Entonces, en el campo de la educación, claro que hay personas que están tratando ese tema y tratando de, como en los términos de Wallerstein, académicos, políticos o activistas, o en el sentido de la pedagogía crítica, académicos que quieren fomentar ese pensamiento en la comunidad, en los futuros profesores, docentes, en la comunidad, con los estudiantes, para hacer cambios. Yo creo que en Australia hay una tradición en la educación comparada bastante progresista, como se dice, en estos términos de socialdemócrata, quizás. Una crítica fuerte de la disciplinaridad, equidad, o la falta de equidad en la escuela y los proyectos que tenemos que hacer para resolver este problema. Ese es muy fuerte en la educación comparada en Australia y Nueva Zelanda. Tiene una historia larga y un compromiso muy fuerte dentro de la investigación en el campo de educación comparada y cómo superar los problemas de la desequidad, inequidad educacional, ¿no? Y por eso, como sabemos, todo el mundo está investigando, por ejemplo, Finlandia, en el famoso PISA, cómo ellos hicieron los resultados buenos en términos de equidad, sobre todo, que están mucho mejor que nosotros, pero no sé, yo creo que tenemos esa base en Australia, Nueva Zelanda, dentro de la educación comparada, tenemos esa historia, un compromiso grande para la equidad educacional. Yo creo que tenemos que hacer más allá de la equidad, pero ese es un paso importante y claro que podemos hacer las dos cosas. Alcanzar la equidad o la famosa meritocracia auténtica, al mismo tiempo que estamos tratando de transformar la sociedad fuera de la educación. Podemos poner la atención a las dos cosas. Tom, para ir terminando ya este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanos y venezolanas que están discutiendo en sus aulas, en sus escuelas, en sus liceos, en sus universidades acerca de la calidad educativa, entendiendo este debate en el marco de seguir avanzando en la transformación de nuestro sistema educativo para alcanzar mayores niveles de inclusión con calidad. Okay. Bueno, Luis, como sabe, que para mí ellos son una inspiración, un ejemplo internacional muy importante. El trabajo que están haciendo en Venezuela y los profesores cada día en las escuelas nuevas que están construyendo, en la universidad nueva, el bolivariano, con una concepción nueva de la educación universitaria, amplio, masivo, vinculado a la vida diaria de las comunidades, es algo muy importante y por eso yo quiero felicitar a todos allá
que están trabajando en esa cosa. Ese tema para terminar, ese tema de la calidad, es una discusión aquí claro, en todo el mundo. Pero yo creo que en Venezuela, a mí me parece que ustedes son, bueno, claro, ese proyecto de video, pero yo creo que en Venezuela están haciendo avances importantes para redefinir cuál es la calidad, para una concepción muy distinta, muy necesaria, muy diferente del viejo idea de cuál es una educación de calidad. Y ese es el primer paso tan importante para después formar docentes, medir la educación de los estudiantes, sus resultados, medir la calidad de la educación en todos los niveles. Y yo digo el sentido que ustedes están trabajando precisamente en esa cosa que aquí estamos diciendo a los administradores, al gobierno, tenemos que hacer eso. Bueno, ustedes están haciéndolo y tomando paso para hacerlo. Y yo creo que, bien, nada más que yo quiero felicitar a todos ustedes y los profesores en la escuela donde el trabajo diario, a veces muy difícil, pero tan importante, empieza en la escuela con los niños, con las generaciones futuras que van a vivir en ese mundo que estamos construyendo. Gracias, Tom. Estuvimos hoy con Tom Griffith desde Australia. Tom, como ya dijimos, es profesor, docente, investigador de la Universidad de Newcastle y además de presidente de la Sociedad de Educación Comparada Internacional de Australia y de Nueva Zelanda. Gracias a Tom por este contacto, por habernos manifestado su opinión acerca de la consulta de la calidad educativa. No, gracias a usted. Un fuerte abrazo. Fácil. Sin embargo, aunque todos los proyectos de investigación de alta calidad deben recibir fondos, la realidad es otra. Como todos sabemos, bajo el neoliberalismo, los mecanismos eficientes o científicos los que rigen, y ellos sirven para distribuir los cada vez más escasos fondos públicos a las universidades y para justificar su reducción. Y estamos viviendo eso muy fuertemente en estos días en Australia. El gobierno nacional está cortando por 20% los fondos públicos para las universidades. Y quieren que los estudiantes paguen más y el gobierno nacional van a pagar menos. Y yo creo que hay un reconocimiento, o sea, un consenso bastante amplio. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad tenemos como invitado al profesor Tom Griffith, profesor de la Universidad de Newcastle en Australia y quien es además presidente de la Sociedad de Educación Comparada Internacional de Australia y de Nueva Zelanda. Bienvenido, Tom, a este contacto internacional. Bueno, gracias. Tom, el tema de la calidad educativa, los debates de la calidad educativa, llaman la atención de los maestros, pero a la par preocupan. La calidad de la investigación, y algo que todo el mundo reconoce, es muy problemático, ¿no? Sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Los resultados incluyen medidas severas como los famosos rankings o el escalafón. Y en ese sentido, los rankings de las revistas científicas, las cuales pretenden medir la calidad de un artículo, de un trabajo académico publicado según la revista que publicó el artículo.
no del contenido del artículo, ni de las ideas, ni nada. Otro pensamiento errado es que la cantidad de financiamiento que los académicos recaudan o reciben es otra medida de la calidad de su trabajo investigativo. Claro, se puede contar, mayormente evalúen los programas, los cursos, hasta la pedagogía y la práctica de los profesores universitarios. Se usa una escala para evaluar estos parámetros y por esto medio pretende reducir la complejidad entera de la educación a un número o varios números que representen la calidad. Y con estas estadísticas se pueden comparar la calidad de la experiencia estudiantil entre las universidades y tratar de atraer más estudiantes y sobre todo en el caso australiano, en estos momentos, atraer los estudiantes internacionales, los cuales pagan y así contribuyen a los ingresos de este importante rubro de explotación nacional. Eso primero. Otra rama del proceso son los mecanismos para medir. Porque en algunas oportunidades sirven para mejorar los sistemas educativos y en otras para introducir contrarreformas. ¿Cuál es el estado del arte de los debates sobre calidad educativa en Australia? Buena pregunta y una pregunta grande, ¿no? Yo quiero decir que, como es bien conocido, en las últimas décadas, bajo la política del neoliberalismo, que quieren convertir la educación universitaria en un producto más del mercado, existe una tendencia muy fuerte para medir la calidad de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Y eso incluye en Australia, estamos viviendo eso. Y bien, este fenómeno tiene varios componentes. Con respecto a la experiencia estudiantil, como se dice, hay un énfasis en el uso de los cuestionarios de supuesto